Hola, bon dia. Benvinguda al servei Videopoli de la Policia Local de València. En què puc ajudar-la? Bon dia, em diuen Àngela. I mire, és que acaben de vindre dos infermeres a la meua casa per a punxar-me de la vacuna del coronavirus. Els ha obert la porta? No, els he dit que passen un altre dia, perquè no estava la meua filla. Però com ahir van dir en la tele que ja estan vacunant... Ho ha fet molt bé, perquè es tracta d'una estafa. Les vacunes no s'administren mai a domicili. Volien enganyar-la, Àngela, per entrar en sa casa i després robar-li. És una de les moltes tècniques que actualment estan emprant els estafadors. La veritat és que s'han modernitzat prou i ja no utilitzen tant estafes com l'estampeta o estafes del gas. Ara mateix, per entrar dins de les cases, utilitzen el coronavirus, coste el que coste. Mira aquest vídeo que hem preparat y prenga nota. Estafas vinculadas al coronavirus. 1. La vacuna ya está aquí. Estén alerta porque llaman a las puertas de los domicilios de los vecinos más ancianos y les explican que ya cuentan con la vacuna contra la COVID-19 o incluso aprovechan la campaña de vacunación contra la gripe. Le cuentan que los centros de salud están saturados y que ahora las vacunaciones se llevan a cabo a domicilio para seguridad de los vecinos. Mentira, no les deje pasar en ningún caso. 2. Los WhatsApps que te ayudan. Ojo al abrir WhatsApps. Los estafadores se hacen pasar por el gobierno, la seguridad social, Hacienda, ONGs o bancos. Te llega un WhatsApp con un enlace de una página que parece la oficial, pero no lo es. Solo cambian una letra o un término. Le ofrecerán ayudas económicas, cupones gratis de supermercados, le asustarán con una multa de Hacienda que tiene que pagar inmediatamente. Cualquier cosa con tal de que les facilite sus datos bancarios. Si lo hace, en cuestión de minutos pueden vaciarle las cuentas. También te pueden llegar por Facebook u otras aplicaciones. Recuerda, no los abras porque son estafas. 3. Limpieza a fondo. En este caso lo que ofertan los estafadores es una desinfección total del domicilio. Te llaman en nombre de un departamento de salud y te cuentan que es una medida oficial para atacar la pandemia. Una vez dentro de la casa, aprovechan tu descuido para robar joyas, dinero y cualquier objeto de valor. 4. Las falsas mascarillas. Otros emplean la venta online para ofrecerte mascarillas FFP2 y FFP3 a un precio inmejorable. Pero resulta que haces el pedido y cuando las recibes no están homologadas o son falsas y no poseen la eficacia prometida. 5. El desinfectante milagroso. Los estafadores llaman por teléfono haciéndose pasar por un funcionario público del ministerio o del ayuntamiento. Se ofrecen para ir a su casa y darle una charla sobre el coronavirus. Si acepta, los timadores fingen impartirle una charla preventiva. Le meten miedo con el tema e intentan convencerle para que les compre productos desinfectantes milagrosos. Pero realmente está pagando un dineral por productos comunes que puede encontrar en cualquier supermercado. Àngela, el repunt del virus no solament ha portat més contagiats, sinó també més espavilats intentant aprofitar-se de persones majors com vostè. No cal baixar la guàrdia, ni tampoc tindre por a denunciar. A més de les estafes, Àngela, hi ha alguna cosa més que li preocupe? Sí, últimament tinc por de caure i no poder demanar ajuda. La comprem perfectament. Els accidents domèstics són molt habituals i generen temors i dubtes. Ara li mostraré alguns consells. Buenos días, Carmen. Vamos a recordar juntos unos consejos sobre prevención que vimos en la Asociación de Personas Mayores. Sí, cada vez que han venido la policía siempre nos han dicho las ventajas que tenían en las fincas que tienen, los pasamanos, las rampas, los asideros, y eso lo tenemos presente porque sabemos que hay personas que tenemos problemas de fatiga, movilidad, y eso viene muy bien para que las personas con cierta edad no nos caigamos, vayamos con más seguridad. Y también es muy importante el encendido de las escaleras, porque si se apaga enseguida no nos da tiempo a ubicarnos, y con el encendido, haciéndolo más largo, nos viene muy bien.
y lo vamos a tener en cuenta siempre que podamos. En todas las escaleras se lo diremos a los vecinos. Bueno, Carmen, recuerda que en el interior de las casas tenemos muchos temas a tratar. Muchos accidentes que ha habido es por culpa de los braseros y es uno de los accidentes que mayor suelen pasar cuando son personas mayores. Vale, compañeros y compañeras, pensad siempre en vuestra salud. Tenéis que tener en cuenta de no poner la ropa encima de los radiadores, ni ningún tipo de estufa, porque puede haber incendios y eso sí que nos va la vida en ello. Así que tener mucho cuidado con todo lo que hacéis. Y ojo, cuidado con los ladrones y las alargaderas, porque eso si se calienta también pueden producir incendios y eso hay que tenerlo muy presente y desenchufar cuando hayamos dejado de utilizarlos. Tener en cuenta cuando nos han dicho que no tengamos muchos muebles en la casa, porque eso es un peligro a la hora de poder movernos de una habitación a otra. La vista no la tenemos ya como la teníamos antes, la movilidad tampoco, y en una caída tenemos problemas a la hora de incorporarnos. Yo con lo de las alfombras y las esterillas hace mucho tiempo que las quité de casa y a todas las que tengo confianza se lo digo, porque ya nos lo advirtieron, que todo eso hay que quitarlo porque es con lo que muchas veces se tropieza, porque llevamos los pies a rastras, no levantamos tanto el pie y al arrastrarlo es cuando tenemos peligro de caernos. Compañeros y compañeras, si se os prende fuego la sartén, nunca pongáis una tapadera, poner un paño húmedo, que es la mejor manera de apagarlo. Carmen, muchas gracias por colaborar con nosotros. Y para finalizar, recordar, ante cualquier situación de emergencia, lo primero es llamar a los teléfonos de emergencia que van a aparecer en pantalla, mantener la calma y dar la máxima información posible. Qué ha sucedido y sobre todo el lugar y qué tipo de emergencia. Àngela, espere haver-la pogut ajudar. Estem a la seva disposició per a tot el que vostè necessite. Gràcies, m'han ajudat molt. Recorde que si entra en la nostra web i en les nostres xarxes socials pot trobar més informació. Recorde també que si tornen les mateixes persones a sa casa, crida'ns i acudirem immediatament. Estem per a cuidar-los.